Bien, amigos, comenzamos ya, ¿no? Nuestro live podcast de este domingo. Lo hemos llamado el live podcast post golpe, ¿ah? Para hacer un análisis que yo sé que ustedes se lo merecen con respecto a toda esta situación que pudo haber ocurrido, que falló, en qué se avanzó, qué sucedió justamente el 9 y el 10 de enero. No salió la cosa como se esperaba. ¿Qué fallos pudo haber ocurrido allí? ¿Qué viene en los próximos días? Así que bueno, vamos a estar hablando ya con Antonio de la Cruz, que nos dijo inmediatamente que comiences el programa, nos haces la invitación para estar listos y preparados allí. Bueno, ya comienzan a unirse algunos de nuestros seguidores aquí para este espacio y agradecemos su presencia, porque yo también quiero respuestas. Yo también la ando buscando, ¿no? Y conocer qué viene para nuestro país. Vamos a, en venezuelausa.org ya ustedes pueden leer las últimas declaraciones de Edmundo González diciendo estar listo, a pesar de todo lo ocurrido allí, para asumir el poder tras el golpe de Estado de Maduro. Eso fue lo que se vio, un golpe de Estado. Lo estuvimos advirtiendo en nuestra cápsula de esta semana con respecto a ese tema del golpe. Algunos esperaban algo que nunca ocurrió con respecto al tema militar, que vamos a estar hablando también aquí. Álvaro Uribe es el que ha asomado una nueva premisa pidiendo una intervención internacional para Venezuela que está avalada por la ONU. Mientras tanto, pues Maduro está rechazando esa intervención que pide Álvaro Uribe y por el contrario, sabiendo que Rusia no puede, tal como lo hizo con Siria, darle una mano en sus propósitos de defensa militar, tal como sucede con China, que solamente le interesan sus negocios, e Irán, que está bastante minimizada con la guerra con Israel. Bueno, Maduro dice que se prepara con Cuba y con Nicaragua para tomar las armas, ¿no? Eso es lo que dice Maduro, que, bueno, aprovechándose del duelo nacional, porque los venezolanos somos muy emocionales y sentimos eso de cuando tenemos una victoria o una derrota se desparrama completamente, ¿no? Y algunos señalan, pues ya hablan de duelo nacional después de lo que ha sido este golpe de usurpación de Maduro. Las fuerzas militares y policiales, al contrario de lo que muchos creían, se mantienen en las calles en tono amenazante, y hay un mensaje allí que sale justamente, o una visión que quisiera compartir con ustedes, que lo escribe Daniel Lozano desde Santo Domingo, pendiente también del caso venezolano. En el diario El Mundo, el diario español, señala: los mensajes de ánimo del pueblo abatido no surgieron con facilidad, pesaban tanto como Maduro y su mensaje indestructible, entre comillas, como aquella salsa de Rey Barreto que tanto gusta a este hijo de Chávez. Dice, hay decepción, derrotismo y resignación, es como un duelo generalizado. Es su visión, ¿no? Vamos a estar hablando con Antonio sobre este tema. El estado de ánimo nacional va a depender en los próximos días de los anuncios que puede hacer María Corina Machado. Dice Rafael Uzcategui del Laboratorio de Paz: en mi opinión hay que avanzar en una articulación mayor, porque esto no termina aquí, justamente, ¿no? Ni un quiebre en las Fuerzas Armadas hubiese determinado una derrota definitiva del madurismo, como el hecho de que hubo un comportamiento como no se esperaba de las Fuerzas Armadas, pues infiere después de este golpe que Maduro se encuentra estable en cuanto a su situación. Vamos a seguir, vamos a nuevamente hacer, a ver, ya Antonio se unió. En este momento a nuestro nos están enviando varias solicitudes, pero ustedes saben que esto es un análisis que estamos haciendo con Antonio de la Cruz, al que le acabo de pasar también nuevamente nuestra invitación.
Ya lo tenemos allí. ¿Cómo te encuentras? ¿Cómo te encuentras, Antonio? Mira, estaba comentando también un análisis interesantísimo que salió en BBC Mundo, donde dice, bueno, Maduro sobrevive a una crisis terminal, pero afronta un tercer mandato mucho más débil y aislado, ¿no? Habla justamente de que la oposición, por su parte, en esta oportunidad, a pesar de que la gente no lo ve de esta manera, no tiene este mismo lente, se encuentra mucho más legitimada que nunca tras demostrar el triunfo por amplio margen en las elecciones pasadas y luego de demostrarle al mundo de lo que es capaz un régimen criminal como el de Maduro, que se atrevió a comerse la luz roja y cometió una toma a través del golpe con mucha que lo ilegitima completamente ante la comunidad internacional. ¿Cómo te encuentras? Gracias, Damaso, por la invitación y por estar nuevamente compartiendo este espacio después de lo ocurrido el 9 y el 10 de enero. Me encuentro optimista a pesar de que esos días fueron días, sobre todo el del 9, días duros, muy difíciles, ¿no? Sobre todo por el secuestro a María Corina Machado. Pero vayamos a lo que planteaste, el aislamiento y la debilidad de Maduro. Aquí Maduro tiene un juego de señalización, empieza a mostrar cómo rodeado solo por aliados internacionales muy débiles, o sea, si vemos Díaz-Canel y Ortega en Nicaragua, y bajo un despliegue militar exagerado, envían una señal, le están enviando, por eso dije, de debilidad a sus adversarios, tanto internos en Venezuela como externos. Sin embargo, pretende ocultar esta debilidad proyectando un poder mediante la ostentación militar. Ok, veamos. Esto puede interpretarse como un juego de señalización, como dijimos, donde Maduro busca disuadir a la oposición, a las fuerzas democráticas y a las fuerzas armadas de un levantamiento, que fue lo que tú señalaste, que no sucedió, mostrando en que cualquier intento puede ser sofocado por la fuerza. Sin embargo, si estos factores, ¿verdad?, perciben la señal que no es creíble, pueden optar por desafiar al régimen. ¿Qué hizo Maduro entonces? Maduro sustituyó su legitimidad de origen popular por el uso de la fuerza y la dependencia de un pequeño círculo, ¿verdad?, de poder que incluye a las Fuerzas Armadas, liderada por Vladimir Parinos López y Cabello, Diosdado Cabello. Este sistema de alianzas internas, Damaso, se sostiene sobre una peligrosa mezcla de corrupción y reparto de beneficios. Ahora, si ese botín, ¿verdad?, comienza a escasear, la lealtad de quienes sostienen al régimen puede ponerse en duda. Entonces, la clave está que en entender que quienes acompañan hoy a Maduro no lo hacen por convicción, sino por miedo a lo que podría sucederle si el régimen colapsa. El riesgo de enfrentar la justicia internacional, sobre todo. Entonces, sabemos que el control de las Fuerzas Armadas por parte de Maduro es su principal escudo, ¿verdad? Porque Maduro ha seguido al pie de la letra lo que Fidel Castro en un momento le dijo a Hugo Chávez. Para mantenerse en el poder hay que garantizar la absoluta lealtad de los militares y sobre todo de la cúpula militar. Esto se ha logrado a través de la creación de una estructura militar sobredimensionada. Recordemos que Venezuela tiene hoy más generales que la OTAN, para que no dependan ninguno del otro y puedan coordinar sus esfuerzos. Pero cuando los incentivos para permanecer leales se reduzcan, la posibilidad de quiebre interno aumenta. Ahora, Antonio, fíjate, ¿no? Hablando del 9 y el 10 y de lo que esperaba la gente. El mundo ya había señalado en varias oportunidades, se sentía muy confiado, seguro, de que iba a juramentarse en el país, en Venezuela. ¿Cómo? Nadie sabía. Bueno, yo le daba
yo le daba al margen de la duda a la confianza, al conocimiento, a un guión del cual la mayoría de la gente no sabía qué podía estar previsto, ¿no? ¿Cuál era el plan en sí, el plan B o el C que se iba a llevar a cabo allí? Pero obviamente yo veo desde mi óptica un fallo en cuanto a la comunicación con ese grupo militar o policial o ese exceso de confianza con ese sector, luego que todos sabemos que ya el 30 de abril del hace varios años, 2022 creo que fue, eh, mm, se traicionó prácticamente un planteamiento que se tenía previsto para exigir a esta dictadura su salida. ¿Qué pudo haber pasado allí? ¿Qué falló en esa comunicación? ¿Cómo estás viendo tú la Fuerza Armada que ya no parece ser, ya no es la Fuerza Armada Constitucional, del cual todos tenemos una imagen que fue destruida prácticamente en el 2002, cuando el golpe de abril, ¿no? Del propio Chávez? Toda esa estructura se cambió a una estructura mucho más mercenaria, nucleada por grupos de poder, es decir, ya no es una monolítica Fuerza Armada, sino que depende de los grupos de poder, Cabello, los Rodríguez, principalmente son grupos pretorianos de defensa de estos grupos, ¿no? Y mercenarios porque ya no obedecen a la Constitución, sino que obedecen a estos grupos de poder con negocios ilícitos como el narcotráfico. ¿Cómo estás viendo tú? ¿Qué pasó con la Fuerza Armada? Ese día, el 10 de enero, definitivamente se esperaba, se había coordinado, seguro, no tengo la información, pero seguro se había coordinado, que con el pueblo en la calle, el sector militar asumiría su responsabilidad de cumplir con la Constitución, de que el presidente electo debía asumir la presidencia el 10 de enero. Sin embargo, no se presentaron. Y cuando tú haces el paralelismo con el 30 de abril, si mal no recuerdo, no creo que fue el 22, creo que fue en el 2019. Podemos chequearlo. Porque recuerdo que estaba Bolton como consejero, ¿verdad? El asesor del Consejo de Seguridad Nacional, que coordinó varias de estos con Mauricio Claver. Correcto, sí. ¿Verdad? Y en el 22 ya no estaba Trump en la Casa Blanca. Por eso que podemos chequear, pero yo creo que fue en el 19. Ahí tampoco cumplieron con los compromisos que habían adquirido con las fuerzas democráticas en ese momento representadas en el interinato. El 9 de enero vuelve a suceder algo similar. Deducimos por lo que se dijo, lo que todos sospechamos, que no conocíamos, tú y yo lo dijimos, el script, ¿verdad? No lo conocíamos, pero que alguien lo conocía. Porque para mí no es gratis que le hayan colocado por primera vez 15 millones a la cabeza de Padrino López. El hecho que Padrino López aparezca con un precio hoy de 15 millones, ¿verdad? Eso quiere decir, porque el que traicionó el 30 de abril de 2019, que nos está confirmando aquí, ¿verdad? En nuestros entre nuestros seguidores que ya seguidores, ¿verdad? Coincide en que vuelve a traicionar los compromisos. Y aquí entonces se toma la decisión de salir de un Padrino López como posible agente de cambio en Venezuela. Porque lo que había ocurrido con Padrino López, que Padrino López hizo el curso de Estado Mayor en las escuelas de las Américas, aquí en Estados Unidos. Y siempre se ha pensado de que puede tener todavía esos aprendizajes dentro de unas fuerzas armadas que defienden la Constitución, como es en este país. Y siempre lo han visto como alguien que puede ser una figura, podía ser una figura dentro de una transición. Entonces, al tener 15 millones sobre su cabeza, significa que ya está descartado por el momento para poder
jugar un rol importante para salir de la crisis política que vive Venezuela. ¿Por qué? Porque el control de las Fuerzas Armadas es un juego de coordinación, es una actividad de coordinación de esfuerzo. O sea, Maduro garantiza el control total de las Fuerzas Armadas mediante rotaciones constantes, purgas y la multiplicación de generales, porque dificulta así la coordinación de un posible golpe contra su régimen. Entonces, las Fuerzas Armadas enfrentan ese juego de coordinación, donde debe decidir entre cumplir con la Constitución, el mandato constitucional, o mantenerle la lealtad al régimen. ¿Ok? Como eso depende de la acción conjunta de muchas facciones dentro de la Fuerza Armada, Maduro busca incrementar ese costo de coordinación al fragmentar el mando militar. Tenemos Sodes, Ready y cuánta cosa hay. Entonces, ese equilibrio actual es estable porque el costo de coordinar el golpe es muy alto y los beneficios de permanecer leales para cumplir la Constitución, por ahora ellos no vienen. Hay un elemento que señalaste importantísimo, que es que esta Fuerza Armada, esa cúpula, vive de los ingresos ilícitos de la economía ilícita. Son los que controlan el contrabando de combustible, controlan el narcotráfico, controlan el arco minero del Orinoco, todas las actividades. Y esos son los recursos que les permiten aceitar esa maquinaria. Sin embargo, si las recompensas por lealtad, que son esto lo que le da la lealtad, esa economía ilícita, debido a una crisis económica por las sanciones internacionales, el equilibrio ese interno podría cambiar y las Fuerzas Armadas podrían optar por coordinarse y derrocar a Maduro. Porque, como lo dijimos anteriormente, no es ideológico, no es lo que lo une a Maduro, es el negocio, es cuánto hay para cada uno. Esa lealtad está comprada. Y con la posición, lo que ocurrió el 10, definitivamente la situación cambió y hay que adaptar las estrategias a esa nueva realidad. Es una realidad donde Maduro juega todo o nada. Por lo tanto, hay que jugar en una estrategia o hay que actuar en una estrategia donde se juega todo o nada. Porque, y allí tenemos que revisar nuevamente, para jugar ese todo, es a la máxima presión. Aquí ya no hay medias tintas de seguir creyendo que hay una negociación, como planteó, y tú me lo comentaste ayer cuando conversamos, Petro, y lo conversó Lula, y Macron. No, aquí ya eso no está planteado en esos términos por ahora. En un momento en que pueda estar arrinconado, pues yo creo que Maduro optó por el escenario donde se la juega todo. Y por lo tanto, la respuesta es llevarlo a que los costos que él asumió son tan altos que son perjudiciales para su estabilidad dentro del poder como para su futuro. Entonces creo que estamos, porque mostró realmente el 9 de enero también divisiones internas. El hecho de que Diosdado Cabello se haya propuesto toda esa semana, recordemos, salía de madrugada, movió a la DGCIN para capturar a María Corina Machado, porque era la joya de la corona, ¿verdad? Y quería demostrar en esa fijación que él tiene con María Corina, desde que estaban en la asamblea, es una fijación que habría que estudiarla desde el punto de vista psicológico. Él básicamente la captura, logra tener su trofeo y recibe una orden. Y la orden definitivamente es de Nicolás Maduro, porque es el único que le puede dar la orden de que la tiene que liberar. Ese lapso que dice María Corina en su comunicado cuando habló con el país, en su mensaje grabado, de 1 hora o más, es básicamente porque hubo factores que se movieron,
o bien sea Padrino López, vamos a poner varios actores, en la que plantea de que no puede garantizar la normalidad en los cuarteles con una María Corina Machado tras las rejas. Va a ser muy difícil y acordemos que al día siguiente él se juramentaba. O fueron Estados Unidos a través de la administración Biden, o como lo señala María Elvira Salazar, por el mensaje del presidente Trump a través de sus redes sociales, ¿verdad? Que hacen contacto con Jorge Rodríguez, porque la relación internacional con estos factores la tiene Jorge Rodríguez, y le dijeron, amenazaron al régimen de que si eso ocurría, tenían que atenerse a sus consecuencias. Aquí voy a poner un ejemplo. Eso ocurrió con Juan Guaidó. Juan Guaidó, recordemos que recién llegado y asumida la presidencia interina, es capturado por el SEBIN. Y recordemos que en el SEBIN estaba González López en ese momento. Y González López siempre ha respondido a Diosdado Cabello, porque eso coincide en que veamos la figura de Diosdado Cabello. Y en ese momento, cuando él fue secuestrado, la llamada la hizo llegar el mensaje el vicepresidente de los Estados Unidos, Pence, en ese momento. Y dijo que si eso iba a ser así, que se atuvieran a las consecuencias. Y fue cuando lo liberaron también. Entonces, aquí hubo factores en los que Maduro tuvo el miedo de las consecuencias de haber cruzado Diosdado Cabello, porque sí estaban en esa búsqueda de capturar a María Corina Machado. Y la tuvieron que soltar. Y eso, tensiones internas, porque Diosdado después entonces que se trasnochó, tenía ojeras, y Maduro al final le da una orden de que tiene que liberarla, genera fricciones. Recordemos que entre Diosdado y Maduro, si bien es cierto, tienen que aceptarse uno a otro para poder sobrevivir, pero Diosdado sigue con su resentimiento interno de que Chávez no lo escogió como su sucesor después de que él partió a Cuba. Y ahí, por supuesto, Diosdado tiene internamente esa necesidad de ocupar Miraflores. Entonces, aquí hay tensiones internas que se pueden explotar y se tienen que mantener y manejar, ¿verdad? Para poder buscar el quiebre que tanto se anda solicitando y poder restituir la libertad y la democracia en Venezuela. Antonio, estamos hablando con Antonio de la Cruz, director ejecutivo de Interamerican Trend, en nuestro live podcast de todos los domingos. ¿Tú crees que este aumento, a ver, en primer lugar, yo no confiaría nunca más, o sea, descartaría de plano cualquier negociación con la Fuerza Armada sobre este tipo de asuntos internos para poder hacer respetar la soberanía popular. Pero, como tú bien lo dices, se trata de un grupo armado, mercenario, como ya lo hemos señalado en varias oportunidades, más pendiente, ya el honor, eso es un chiste, ¿no? El honor de su divisa. La divisa es en dólares. Y aumentaron, fíjate, el nivel de la recompensa a 25 millones, ¿no? Lo aumentó el propio Biden, que ya está de salida, 25 millones de dólares para la recompensa por Nicolás Maduro, y la de Diosdado Cabello aumentó a 15 millones. ¿Tú crees que esto sea, este tipo de recompensa se considere simbólica en este momento, un esfuerzo serio por ejecutar pues unas detenciones, o de alguna u otra manera, siendo estos unos perseguidores, lo único que lo mueve es el dinero? ¿Tú crees que pueda tener algún efecto o se consiga algún efecto con respecto a esto? Porque, por ejemplo, Padrino podría negociar sus 15 millones más los 50. Sí, tanto Maduro como Diosdado Cabello, con 25 millones de dólares cada uno de recompensa por su captura, entran en la lista de los personajes que están de más alta precio por captura. El primero lo tenía hace mucho tiempo Osama Bin Laden. O sea, si lo comparamos con Osama Bin Laden por monto, porque recordemos que el valor a veces hay que verlo en comparado, relativo a. O
O sea, si voy a comprar un terreno y el de al lado lo vendieron por $100,000, es casi seguro que ese terreno similar va a estar en los 100,000, 90,000, $110,000. Entonces, si yo lo comparo con Osama Bin Laden, cuando le pusieron esa recompensa, era uno de los hombres más buscados por los Estados Unidos. Entiendo que la actividad de Osama Bin Laden era por terrorista y por las Torres Gemelas, ¿verdad? Por haber causado ese acto terrorista el 11 de septiembre y trajo una serie de consecuencias. Pero sin embargo lo equiparan. Entonces aquí tendríamos que preguntarnos, ¿por qué actos? Por los actos de narcoterrorismo, por lo que están acusados, por la parte en la que financiaron a la FARC en su momento oportuno, a la disidencia y hoy a las disidencias, por la vinculación con el ELN y lo que significa el narcotráfico para los Estados Unidos. Y entonces allí eso es lo que hace que es un incentivo para los que están alrededor de Maduro en cuanto a poder entregarlo a la justicia estadounidense. ¿Qué quiere decir esto además? Rick Scott viene sosteniendo y va a plantear apenas se instale el nuevo Congreso de Estados Unidos, elevar eso a $100 millones. Y allí no solamente es el entorno, es que aquellos grupos mercenarios internacionales, que no es una fuerza armada, que quieran cobrar esa recompensa, van a estar motivadas y por eso Prince dice, tranquilo que yo voy a apoyar, pero no está entrando como una fuerza invasora dentro de Venezuela. No, va a entrar para cobrar unas recompensas. Y eso es distinto. No podemos hablar de que los Estados Unidos está invadiendo. Entonces, aquí hay una dimensión que se está abriendo, que le mete más presión a Maduro. Y a eso sí le tiene miedo Maduro. Porque sabemos que esta fuerza, por lo menos la de Prince Blackwater, ¿verdad? Es una de las fuerzas que son, al igual que Warner, ¿verdad? En aquel momento tienen el mejor equipo de profesionales para una guerra asimétrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que Maduro está creando las condiciones, ¿verdad? Para poder ser objeto de su captura. Y ahí entonces él va a tener también. Y no hemos hablado de que esto genera también presión para que le den la orden de captura por la Corte Penal Internacional. Porque esto también va a generar más presión al fiscal Khan de que tenga que tomar una decisión sobre los casos de lesa humanidad en la Corte. Y aquí hay un elemento importante, Damaso, que es que Maduro hoy, dijimos que lo ilícito ayuda a una parte de esa coalición que sostiene Maduro, que es todo lo manejado por la economía ilícita. Que Maduro hoy depende de las licencias petroleras, y esto hay que decirlo en voz alta, otorgada por los Estados Unidos, lo que crea un escenario de dependencia por parte de Maduro, porque esos son los ingresos lícitos que le permiten financiar la represión dentro de Venezuela y aquellos grupos económicos que creen que trabajando con Maduro pueden tener la parte del pastel. Entonces, esto es un juego de doble nivel, donde Maduro debe equilibrar sus decisiones internas, mantener la lealtad de su entorno y externas, negociar con Estados Unidos para mantener las licencias. Aquí, por supuesto, Maduro tiene un aliado que está actuando muy fuerte en los Estados Unidos, que es la empresa que está asociada a PDVSA en Petroboscán y en Petropiar, en Petroindependencia, ¿okay? Que viene diciendo que es mejor actuar con Maduro que con las fuerzas democráticas. Si fracasa en uno de estos dos niveles, ¿verdad? Perderá la estabilidad en ambos. Y el dilema es este. Si cede demasiado con Estados Unidos Maduro, puede perder legitimidad interna. Si le entrega todo lo que supuestamente dice todo el mundo que va a negociar. Pero si no lo hace,
podría enfrentar unas sanciones más severas. Entonces, ¿dónde está este equilibrio? El equilibrio, cuando uno ve en teoría de juego, es muy frágil, es un equilibrio inestable, ya que depende de la continuidad de las licencias petroleras y de la capacidad de Maduro para mantener la cohesión interna a pesar de la crisis económica. Y aquí entonces entra un factor muy importante, que es Trump. Trump, que asume en 8 días, ¿verdad? Tiene un juego de incertidumbre, donde tanto Maduro como las fuerzas democráticas tienen que anticipar las posibles acciones de un actor impredecible como Trump, aunque en sus redes sociales reconoció el liderazgo de María Corina Machado el 9 de enero y que Edmundo González Urrutia es el presidente electo. Ese fue uno de las consecuencias más graves para Maduro ese día, porque hasta ese momento Trump no se había pronunciado sobre el presidente electo Edmundo González Urrutia y ahora le coloca el nombre. Y esto, con el equipo que llega a la Casa Blanca, Marco Rubio, Waltz, todo, esto le da más apoyo a una política de máxima presión. Yo creo hoy que hay que regresar a la política de máxima presión nuevamente contra el régimen de Maduro después que él tomó esta decisión. Porque lo otro es ir a la impunidad. No se puede aceptar que después de un proceso electoral como el que ocurrió en Venezuela, con las condiciones que puso el régimen, y se demostró que se ganó por esa ventaja, por más del doble de los votos, que no tenga una consecuencia porque va a establecer la impunidad en los regímenes, en los gobiernos de la América Latina, donde cada uno puede tomar una decisión similar a la que tomó Maduro y que no le va a traer consecuencias. Entonces, yo pienso que en este momento, por eso creo que va a ser muy difícil, porque aquí entonces empieza el elemento de la impunidad. No de que voy a normalizar, no es la normalización, es la impunidad de un régimen que aceptó ir a un proceso electoral en la que perdió, como perdió, y entonces levanta. Recuerdo aquello cuando seguro tú jugabas metra, que perdías y decías leva, tirabas tierra y agarrabas tus metras y te ibas corriendo. Eso es lo que quiere hacer básicamente Maduro. Ahora fíjate, importantísimo la reacción de la gente con respecto a la narrativa de lo que fue el 9 y el 10, de lo que se esperaba, ¿no? La gente nos está escribiendo. Ya voy a leer todas estas inquietudes porque son muy interesantes, la gran mayoría, y hoy vino la gente con todos los hierros como debe ser, a expresar su inquietud y su preocupación con respecto a inclusive el discurso dado de lo que la gente esperaba el 9 y el 10. Pero en redes sociales como X, como Instagram, la gente quiere siempre saber, porque quiere saber si está anotado a ganador o a perdedor, porque de esto, bueno, vienen importantes decisiones. Te quería preguntar, ¿qué se puede determinar si, bueno, obviamente Maduro logró imponerse, ¿no? Con un golpe de Estado para un nuevo mandato, por supuesto que es ilegítimo, gracias al control militar y represivo que tiene en este momento, al control militar de la cúpula, ¿ok? Que no permitió justamente esta salida de presión. ¿Se puede considerar esto una victoria para Maduro cuando en estos momentos, tal como tú has señalado, está enfrentando un aislamiento internacional absoluto, sanciones severas y una creciente debilidad política y económica? ¿Quién ganó realmente el 10 de enero? Y en todo caso, ¿podríamos considerar como derrotados a María Corina y a Edmundo González? El 9 y el 10 no es una derrota para la Fuerza Democrática. Ahí voy a usar una expresión de María que me pareció ideal, que es que Maduro no se puso una banda, se puso un grillete en el pie. Porque Maduro lo que está tratando de hacer es hacer creer que él
tiene el poder y no lo tiene. Primero, los que lo acompañaron. Segundo, el 9, ante la presencia militar en las ciudades, en las calles de Venezuela, el pueblo salió como el 28 de julio, se manifestó. Y la Guardia Nacional no tuvo su comportamiento que había tenido anteriormente. La represión no se vio. Se vio en algunos pequeños focos en algunas ciudades, como en Maracaibo, en Valencia, pero no a nivel nacional. Eso también te muestra que hay un sentimiento dentro de esos componentes que no están hoy dispuestos a reprimir a un pueblo. Es cierto, a lo mejor nos falta un poquito de agresividad y sobrepasar esas barreras de los escudos de la Guardia, a lo mejor, para poder lograr hacer el esfuerzo y que ellos se unan en ese momento en que se sienten avasallados, porque somos mayoría y eso puede ser. No estoy categorizando uno, Categorizando. o sea, Categorizando. porque creo que los hechos ocurren y uno tiene que sobre esos hechos aprender y tomar, así como la traición o el no cumplimiento por parte de ese sector militar que se comprometió a salir ese día. Creo que ahí también hay un aprendizaje. Entonces yo creo que para Maduro no es un triunfo. La cara de las fotos de él con, ¿cómo se llama? Jorge Rodríguez, después de juramentado, son un poema. O sea, caras largas. Sabían que están cruzando una línea que les puede traer consecuencias. Ellos que juegan a que uno se desmoralice, porque como se juramentó, entonces no hay opciones. Y como el mundo no ingresó, entonces no. Recordemos en este tablero de ajedrez, ¿verdad? El rey de las fuerzas democráticas, y a mí me gustan las piezas blancas y por lo tanto lo voy a decir de las blancas, es el Mundo González Urrutia. Y hay que proteger al rey. Y la reina es María Corina Machado, que se mueve por todo el tablero, ¿verdad? Entonces, en contraparte, en las negras, ¿verdad? Está Maduro como rey y Diosdado como reina, ¿verdad? Que fue el que trató. Y él tuvo que retroceder en esa jugada de jaque a la reina. Cuando la captura, tuvo que retroceder la acción. Entonces yo creo que si lo vemos en términos de teoría de juego, estamos en una posición, hemos perdido piezas, las que han sido capturadas por el régimen y todo el tiempo para poder seguir incrementando ese miedo, porque ese es el otro elemento que utilizan. Pero estamos en un momento donde tenemos que seguir actuando. El comunicado de las federaciones de centro de estudiantes, donde dicen que no reconocen, que salió creo que ayer, que no reconocen la legitimidad de Maduro, es importante, porque esos son los actos que hay que hacer internamente, el desconocimiento de Maduro como presidente del país. Y así seguir coordinando esfuerzos para seguir construyendo esa masa crítica que en un momento determinado va a quebrar la lealtad de ese sector militar que mayoritariamente votó por el Mundo González Urrutia y que se va a unir a este pueblo que quiere libertad y democracia. Entonces yo creo que María logró, salió airosa, porque no fue capturada, fue liberada y mostró debilidad el régimen. 2. Maduro se juramentó, primero anticipó, ¿verdad? La juramentación, la adelantó para que no tuvieran sorpresa. Segundo, tuvo que mandar los aviones para mandar a buscar a Daniel Ortega y a Zelaya, que llegaron ya avanzado el acto, para poder decir aquí están, porque no tiene el apoyo de la comunidad internacional. Entonces, yo creo que para resumir, el día 9 y el día 10 son triunfos para la fuerza democrática que no culmina con el jaque mate a Maduro y no culmina con el nombramiento de Mundo González Urrutia como presidente constitucional de Venezuela. Y vamos a decir una palabra muy mal usada, bueno, fue usada por
el difunto por ahora. Eso es por ahora. Pero la procesión va por dentro. Claro, te pregunté lo de María Corina y el mundo, porque, bueno, mira, aquí hay algo que fue posteado por Jesús Seguías Ay, sobre Winston Churchill, que me gustaría leer. Dice, el político debe ser capaz de predecir lo que va a pasar mañana, el mes próximo y el año que viene, y de explicar después por qué fue que no ocurrió lo que se predijo, ¿no? Y en todo caso habría que explicarle un poco al país, ¿no? Independientemente de ese liderazgo, por qué la situación no se cumplió tal cual como se había vendido a la gente para el 9 y el 10 de enero. Quiero, a ver, permitirme, Antonio, darle cabida a las inquietudes de la gente. Mira, por ejemplo, lo acaba de escribir. Déjame contar algo antes que lea. Y vos tenés ahí un punto que creo que hay que decir. Creo que al ver dicho Edmundo González Urrutia, voy a Venezuela o sí, ¿verdad? Creo que ahí hay un punto y creo que puede generar malestar, un poquito de duelo, porque el sí o sí es el sí o sí. No es. Claro. Okay. María, después de su secuestro, entendió, evaluó y consideró que la mejor salida era que no ingresara. Ok, son cosas que se adaptan en el terreno. Y tiene que ser entendido por los factores y las fuerzas democráticas, que a veces hay que ajustar un poco la estrategia. Pero sí, yo pienso que eso es cierto porque se generó una gran expectativa, una gran esperanza. Y esas esperanzas no cumplidas generalmente generan un poquito de frustración o genera frustración. Pero no es grave. O sea, yo creo que al tener, ¿verdad?, el presidente electo de Venezuela jugando y actuando todavía es más importante que haberlo tenido tras las rejas o en su casa o en alguna prisión de Venezuela. Mira, Antonio, voy a darle lectura, no a todos, pero a algunos. Mira, de verdad que la gente ha estado manejando sus inquietudes. Mira, nos dice Nequima, yo sigo con fe, mano. No hay cabida para desmoralizarme, menos por matones. Un aplauso a Nequima. Paciencia es lo que hay que tener. Una dictadura no cae en un día. Toma tiempo, nos lo dice Nailac, ¿no? Mercedes Cruz Martín 2005 dice, cuando esto no parar hasta vernos en el subsuelo. Carlos Dalbano, para Maduro tener más chance de extender su control necesita dividir a la oposición. ¿Cómo ves el escenario? Te lo preguntan. De adelanto de elecciones regionales con Capriles y Rosales al frente. Después te voy a preguntar por Capriles, porque a propósito de esto, dicho por Winston Churchill, estos no se han manifestado en nada. Muchos están apostando, muchos están aplaudiendo lo que podrían considerar pues una derrota del sector con rebeldía, que es liderada por María Corina y el mundo. Mira, nos dice también Alexandra Hermoso, ahora que se ha dado un golpe de Estado, ¿es realmente viable una intervención militar? Otra interesante pregunta que te hacen aquí. JCIL 1977, claro que sí. El régimen para no dar que hablar internacionalmente no reprimen al pueblo, sino pasan la raya, como dice Antonio. ¿Qué diferencia hay entre el interinato y esto que está ocurriendo o que ocurrió el 10 de enero? Siendo objetivo y no pensando con el corazón, lo dice el ROP 23. También pregunta, el narcotráfico, el mejor golpe es el económico. Soraya Rodríguez, excelente, seguir moviendo con inteligencia las piezas del tablero de ajedrez. Carlos Dalbano, mi preocupación de este conflicto, al dilatarse el tiempo, le da chance a Maduro de adelantar elecciones regionales, escenario en el que la oposición puede dividirse. Capriles y Rosales seguro van a participar. Y vamos a buscar otro para terminar por aquí. Pudiera ser el evento del secuestro de María Corina estratégicamente organizado por el gobierno para tomarla y liberarla y hacer creer una división interna con la anuencia del alto mando militar. Y también por aquí te estaban preguntando por las negociaciones petroleras, ¿no? Exactamente con la licencia 41. ¿Será que Estados Unidos renueva la licencia 41 ahora que viene Trump? Ahí te dejo. Ahora es que hay muchísimos inquietudes y planteamientos que se hace la gente. Bueno, vamos con este y después les damos otra tanda, si queréis. Básicamente, ¿qué tenemos? Los planteamientos.
Winston Churchill, dijiste, muchos están aplaudiendo lo que podía considerarse una derrota al sector. María Corina y el mundo nos dicen que Alexandra hemos dado un golpe de Estado. Definitivamente Maduro consume el golpe de Estado el 10 de enero, ya, y por lo tanto consuma. Y por lo tanto es, ¿verdad?, alguien que no tiene legitimidad de origen y es un usurpador en el poder. Eso le genera a él un equilibrio inestable e impresionante, porque al tener esa condición, Diosdado puede empezar a soñar de que él puede sustituir a Maduro en un momento determinado y prestarse a una situación, aunque ellos tienen que actuar por el momento conjuntamente. Pero Diosdado ve más cerca su sueño de llegar a Miraflores, porque al no tener legitimidad a Maduro, bueno, porque él tampoco la va a tener, y cuál es el problema, no cambia la condición. ¿Okay? Entonces, eso le genera. Y además, eso permite un planteamiento que viene sosteniendo, y lo propuso por primera vez esta semana, el presidente Iván Duque, una intervención humanitaria. Esa intervención humanitaria es una solución al no tener el pueblo armas y buscar cómo restituir el orden constitucional. Allí, especulando y dando ideas para poder consolidar esa propuesta, el Mundo González Urrutia tiene que nombrar un gabinete corto, pequeño, para esta transición. Un canciller, un ministro de Defensa, un ministro de Economía y Finanzas, un ministro de Energía y Petróleo, porque esos son los elementos que están actuando. Un presidente de PDVSA. Porque como él lo reconoce, los Estados Unidos, la Unión Europea, ¿verdad? Israel, dijo ayer, el Reino Unido, Canadá, Argentina, Japón, países latinoamericanos. Japón. Entonces, él tiene, porque los esfuerzos para una intervención humanitaria tienen que coordinarse. Entonces, él necesita que el canciller, bueno, tiene que nombrar una secretaría, por supuesto, un secretario de la presidencia, porque tiene que manejar. Y porque ya él nombró a su vicepresidenta. Su vicepresidenta, él dijo que es María Corina Machado. Entonces, yo creo que hay que actuar de la misma manera que actuó el régimen. Ok, te instalaste a la fuerza, lo hiciste con tus amigos, me instalo también con el mismo tenor, que porque tengo la legitimidad de origen. ¿Y cuál es la diferencia con el interinato? La pego una vez en esa pregunta. El interinato fue una respuesta constitucional, ¿okay?, a una crisis política. O sea, el presidente de la Asamblea, ante Maduro ilegítimo, tiene 30 días para convocar nuevamente a elecciones. Fue una condición de un articulado de la Constitución. El Mundo González tiene legitimidad de origen. Esa es la gran diferencia. Tuvo los votos. Él es el presidente electo de Venezuela. Tiene toda la legitimidad. Él puede constituir gobierno porque él es el legítimo. Por eso digo, yo creo que hay que avanzar en ese frente. Hay temores, porque recordamos y que el interinato no, pero es diferente, totalmente diferente. Si yo pudiese, y ese es mi caso, soy yo me juramentaría en cualquier país que me reconoce, por ejemplo, República Dominicana. Allí, porque Estados Unidos, a pesar de todo lo que nosotros objetemos a la Asamblea 2015, y todo lo hacemos, me incluyo, es lo que reconoce como legítimo en Venezuela. No reconoce a la de Jorge Rodríguez. Entonces, si ese es el que me está reconociendo también a mí, bueno, me tendré que juramentar frente a esa asamblea que, aunque no le tengamos el cariño y la confianza, pero es el instrumento que me permite a mí también tener esa legitimidad. Y el tribunal también. Entonces, porque tengo que actuar ya como gobierno. No puedo seguir actuando solo. Y porque esa conducta de actuar como un electo sin ejercer el poder, eso fue lo que sucedió en el interinato, a pesar de haber nombrado algunos embajadores y un canciller. A pesar de eso, actuaron solos. No hubo toda una acción coordinada. Y yo creo que aquí hay que elevarse a ese nivel, un nivel
superior donde enfrentamos poder a poder, rey a rey en el tablero de ajedrez. Entonces, y eso es la gran diferencia entre el interinato y el gobierno o Edmundo González Urrutia como presidente electo. El narcotráfico, hay que atacar lo económico, sí. Al narcotráfico los Estados Unidos viene dándole duro y ellos saben que esa es una de las áreas que va a tomar en cuenta, sobre todo por el fentanil aquí en Estados Unidos, con todo lo que significa la parte ilícita, el contrabando, ¿no? Después tenemos, para terminar, pudiera lo que dicen que fue una maniobra por parte del régimen capturar a María y liberarla por parte del alto mando militar. Podría ser, pero generalmente eso, ser tan frío y tan calculado, a veces te puede salir mal, ¿no? Entonces, hirieron al motorizado que la llevaba. Le pudieron herir a ella y entonces las consecuencias hubieran sido mucho más altas. Entonces, por eso te digo, no lo creo. Yo creo que aquí es Diosdado con esa fijación que tiene, enfermiza con María, y que quería tenerla y poderla decir, ahora está bajo mi poder, pues, en prisión. Mira, te faltó nos lo dice Lucy Horta, ¿será que Estados Unidos va a renovar la licencia 41? Y La licencia aprovecho, 41, excelente pregunta, excelente pregunta. Se esperaba con la administración Biden que esas sanciones que salieron el día 10 y a los funcionarios, estuviera incluida la licencia 41. La suspensión pues se renueva cada primero de cada mes. Entonces, si la suspenden ahorita, empieza efectiva el 1 de febrero y tendría Chevron 6 meses para retirarse del país. Y le pondría un costo muy alto para que Trump pueda pensar en continuar, porque es Chevron la que está buscando que la mantengan y la dejen actuando en Venezuela. Entonces, todavía no ha terminado la presidencia de Biden, le quedan 8 días, ¿verdad? La presión es muy alta para que ellos tomen esa decisión, porque ellos otorgaron esa licencia, porque para facilitar un proceso de una transición democrática en Venezuela. Recordemos que esa fue la intención de eso. Por supuesto, también fueron los dos sobrinos, fue Alessab, pero bueno, esos están ya en Venezuela, ahí no pueden hacer nada. Pero donde pueden rectificar y decir no se cumplió la traición que hicieron y que han hecho con los acuerdos, el de Qatar, el de Doha, que se llama, y que también se vieron en Barbados, les permite con mucha tranquilidad y decir, al no cumplirse el objetivo, se suspende esta licencia. Cuando llegue Trump, si Biden no tomase esa decisión, le va a tocar la papa caliente a Trump. Ya Chevron está haciendo el lobby necesario, justificando que es necesario mantener las exportaciones por la crisis de petróleo que podría surgir, donde Venezuela realmente está exportando a Estados Unidos a través de Chevron alrededor de unos 290 o 180 mil barriles día. Se convirtió el tercer importador de Estados Unidos desde Venezuela, cosa que está hecho porque Estados Unidos ha aumentado la producción a 13.200.000 barriles diarios y Chevron, el único mercado que puede vender ese crudo es en Estados Unidos, en las refinerías del Golfo. Por lo tanto, ese argumento que quieren usar de que el crudo venezolano es importantísimo para los Estados Unidos es totalmente falso. Es tan falso como cuando dijeron que al otorgarle la licencia a Chevron, Maduro no iba a recibir dólares. Por supuesto, Maduro recibe e iba a recibir dólares con esa licencia, alrededor de la parte de Chevron, como 200 millones de dólares. Entonces, esa es una de las claves que hay que fortalecer de que esa licencia ya no se cumple, no esté vigente, porque hay que debilitar los ingresos lícitos a Maduro. Que si los quiere vender en China, que los venda en China, que les paga, les sale mucho menos ingresos y se le pierden los embarques de crudo, como ocurrió con Tarek.
el alzamiento, que por tener las sanciones pudo apartar de los ingresos de la nación 23.000 millones y meterlo dentro de las cuentas que ellos manejaban. Mira, ya para finalizar, quisiera que nos hablaras un poco, porque en 8 días, como tú dices, hay un cambio de gobierno aquí en los Estados Unidos. ¿Formará Venezuela parte de la estrategia geopolítica de la nueva administración de Trump? ¿Qué tanto interés puede tener Trump en la situación? Toda vez que, por ejemplo, por allí hay un representante de origen cubano que ha dicho que a Trump le va a interesar pues, negociar con Maduro. A pesar de que Trump ha dicho que no le interesa el petróleo venezolano porque ellos lo tienen. Pero ¿cómo tú crees que se va a ver las primeras medidas que podría tomar Trump con respecto a Venezuela en cuanto a la narrativa de seguridad, en cuanto a las posibles coaliciones internacionales y la situación económica que podría afectar no solamente en la parte petrolera, sino en los ataques contra el narcotráfico? ¿Ves un futuro? ¿Cómo ves el futuro para Maduro? ¿Un poco sombrío? ¿Tiene posibilidad de seguir sobreviviendo? Depende de nosotros, de los factores democráticos internos e internacionalmente. Yo creo que es el momento, vuelvo a insistir, como lo hablamos creo que en el pasado. La semana pasada. No, creo que lo hablamos antes, de la diáspora. Ah, de la Creo que la diáspora tiene que estar organizada y protestando en todas las capitales después del juramento de Maduro, el 10 de enero, ante su Asamblea Nacional, el golpe de Estado. Si algo tiene ahorita importancia, es esa diáspora, porque hay que salir todos los días protestando hasta que caiga la tiranía, como hay un programa por ahí. Entonces, yo creo, porque eso, ¿qué hace? Eso mantiene en primera plana la situación venezolana. Porque Trump llega con muchos casos que tiene que resolver. La guerra Ucrania-Rusia, se metió con Groenlandia que la quiere comprar, ¿verdad? Y ahí tiene un planteamiento. Tocó lo del canal de Panamá, tiene lo de Canadá y México, tiene la migración. Y la única manera que podamos tener una visibilidad es manteniéndolo a través de los medios y de las redes. En Venezuela, la dictadura. Y internamente hay que moverse, hay que seguir saliendo y montando, porque mientras Maduro reprima más, más alto es el costo para él. Por supuesto, dirán, tú no estás en Venezuela. Sí, no estamos, es cierto, no nos toca. Y hay que tomar todas las consideraciones para poder hacer ese tipo de acción. Acabo de señalar que el acuerdo de la Federación de Centro, desconociendo a Maduro, es importante. Si eso pasa con los colegios, ¿verdad?, profesionales, si eso pasa con otras organizaciones, eso tiene relevancia, ¿verdad? Porque muestra de que en Venezuela no va a ser aceptado esa proclamación, ese golpe de Estado a la soberanía popular. Entonces yo creo que Trump va a llegar a la Casa Blanca, tiene un equipo, ¿verdad? Un gabinete en la que Venezuela es prioritario, pero Trump marca la política exterior, como todo presidente en todo país. Entonces va a ser necesario que los mismos venezolanos y aquellos que tienen relaciones con Elon Musk, con todo lo que está cerca de Trump, tienen que estársele mostrando, porque Trump también actúa por lo que le dicen a su oído. Entonces hay que generar toda esa presión. O sea, ahorita que viene la inauguración o la toma de posesión de Trump, todos deberían, la Meloni si viene, un mensaje concreto, el presidente Milei, un mensaje concreto sobre Venezuela. Todos aquellos amigos que se han identificado con la causa venezolana deben traer un mensaje al presidente Trump en términos de que hay que resolver esa crisis y hay que resolverlo con máxima presión. Aquí no hay mantenimiento del status quo, porque el mantenimiento del status quo lo que hace es que Maduro siga y gane tiempo, como tú lo dijiste. Y entonces se plantean las elecciones regionales, adelantarlas. Algo
que no tiene cabida, porque mientras no resuelva la crisis electoral que ocurrió el 28 de julio, cualquier elección puede tener cualquier resultado. O sea, el creer que porque yo voy a participar, me voy a tener una elección libre, justa y competitiva, es soñar, porque eso ya, el 28 de julio se demostró que no es. Va a ganar el que el régimen considera que es aliado de él y que puede mostrarlo como una oposición que le sirve a él. Entonces, y no como una elección que decide un pueblo. Me ibas a hacer un comentario, me dijiste, sobre Capriles. No. Quería preguntarte sobre el futuro de Maduro. Y creo que, bueno, que el más repetido. El futuro de Maduro, si lo quieres resumir para irnos, va a ser similar al de Bashar al-Assad si sigue en esta línea de acción. Va a tener que huir de Venezuela. Porque antes del 10 de enero era una negociación y podía tener una salida, ¿verdad? Negociada. Ahora es huir. Son dos condiciones distintas. Okay. Cuando yo huyo, se queda todo atrás. Cuando yo salgo, me puedo llevar mis cosas y dejar cositas y estar pendiente. No, ya recordé, no era solamente Capriles, era Manuel Rosales, Henry Ramos Alú, no se han pronunciado en absoluto. No es de ellos el tema del golpe del 10 de enero. Ellos son dirigentes, ellos no tienen un partido importante actualmente que pueda tener una capacidad de movilización de Venezuela. El pueblo es el que se ha movilizado, no las estructuras de Acción Democrática, un nuevo tiempo y la facción esa que maneja Enrique Capriles. Aquí creo que son dirigentes que han decidido pasar a acompañar a Maduro en esta nueva etapa y creen que con eso pueden sobrevivir y bueno, es entendible si ellos consideran eso, pero que lo digan, no que sigan diciendo que son oposición, que a la final no son oposición, son funcionales al régimen. Claro, se esconde bajo la falda de la dictadura. Muchísimas gracias, Antonio. Muchísimas gracias a toda la gente que ha participado con sus preguntas. Eso es lo que queremos, que se involucren en cada una de las dudas que puedan tener y quieran respuestas justamente con estos tipos de análisis que estamos haciendo y que estamos llevando a cabo todos los domingos, tanto Antonio La Cruz como mi persona por aquí, por este Live Podcast. Muchísimas gracias, Antonio. Muchas gracias por tu participación. Un gran placer y feliz día domingo. Feliz día domingo. No sé en qué te vas a meter en cuanto a juegos el día de hoy, ¿no? Como me planteaste el tema, yo no he podido ver quiénes están jugando porque me pusiste a leer para poder hacer esta reflexión. Claro. Muchísimas gracias, Antonio. Bueno, a ustedes, amigos, hasta una próxima oportunidad. Esto, por supuesto, a través de nuestras cuentas, ahorita nuestras cuentas en Instagram, la de Antonio y la mía, Ande la Cruz Piso y Damaso Jiménez, también por nuestros canales de YouTube y nuestra página venezuelausa.org para que lo compartan además. Muchísimas gracias. Hasta luego.